Bueno, terminamos de ver integración por sustitución, sigue integración por partes. Esta es la fórmula que define la integración por partes. Integral de u por dv es igual a u por v menos v por du. Vamos a ver por qué. Dice, cada regla de diferenciación tiene una regla correspondiente de integración. Por ejemplo, la regla de la cadena en diferenciación corresponde a la regla de sustitución. La regla que corresponde a la integración por partes es la regla del producto, en la que se establece que si tenemos que derivar dos funciones que se están multiplicando, el resultado va a ser la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Como vimos en integración por sustitución, si nosotros integramos la solución, tenemos que obtener las funciones originales antes de derivar. Entonces, la integral de f' de x por g de x más la integral de f de x por g' de x, que era la solución de la derivada, tiene que ser igual a f de x por g de x. Si nosotros queremos integrar solo una de las dos, en este caso la integral de f de x por g' de x, entonces pasamos el primer término hacia el otro lado de la igualdad, pasaría restando, y tenemos que la integral de f de x por g' de x es igual a f de x g de x menos la integral de f' de x por g de x. Nosotros le vamos a llamar a f de x u y a g' de x por dx le vamos a llamar la derivada de v. Y entonces la solución sería f de x, que es u, por g de x, que sería v, menos la integral de f' de x, que es du, por g de x, que es v. Y de ahí sale la fórmula de integral de u por derivada de v igual a u por v menos integral de v por du. Para resolver las integrales vamos a tomar en cuenta este siguiente orden. La palabra se llama Alpes y resulta que en primer caso vamos a tomar en cuenta para utilizar como u los arcosenos, arco seno, arco coseno, arco tangente, etc. En segundo lugar vamos a utilizar logaritmos, en tercer lugar polinomios, en cuarto lugar las exponenciales y por último seno, coseno, tangente. Vemos el primer ejemplo, dice integral de x por seno de x. Tenemos dos funciones que se están multiplicando dentro de la integral y para escoger cuál va a ser u, tomamos en cuenta Alpes y vamos a ver que la p de polinomio que representa la x está primero y la s está al final, entonces u va a ser x y derivada de v va a ser seno de x. Sacamos la derivada de u, que sería la derivada de x, eso es 1 por dx, y tenemos que integrar el seno de x para obtener v, eso sería menos coseno de x. Y entonces la integral de x seno de x va a ser igual a u, que es x, por v, que es menos coseno de x, menos la integral de v, que es menos coseno de x, por du, que es dx. Entonces, reacomodando, tenemos que la integral es igual a menos x por coseno de x, más, porque menos por menos es más, la integral de coseno de x. Esta integral ya se resuelve de manera directa y tenemos que la integral de x seno de x es igual a menos x coseno de x más seno de x más c. Siguiente ejemplo, tenemos la integral del logaritmo natural de x. Esto sería tener logaritmo natural de x por x a la 0, que es 1, por dx. Entonces, en el orden de Alpes, logaritmo natural está primero, antes que el polinomio, y por lo tanto u va a ser logaritmo natural de x y dv va a ser de x.
Derivamos u, derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x de x, y lo siguiente sería integrar la derivada de v, eso es integral de dx, que es x. Y acomodamos la solución, la integral del logaritmo natural de x entonces es igual a u por v, eso es logaritmo natural de x por x, menos la integral de v, que es x, por du, que es 1 sobre x de x. Ya reacomodando tenemos que la integral es igual a x por logaritmo natural de x menos, y aquí se cancelan estas dos x y me queda integral de dx. Y entonces la solución sería x logaritmo natural de x menos la integral de dx, que es x más c. Siguiente ejercicio, dice integral de x cuadrada por e a la x de x. Tomando en cuenta Alpes, tenemos primero el polinomio y luego la e, la exponencial. Y entonces u va a ser x cuadrada y du va a ser e a la x de x. Entonces la derivada de u va a ser 2x de x y la integral de e a la x de x es e a la x. Acomodando tenemos que la integral es igual a u por v, u que es x cuadrada, por v que es e a la x, menos la integral de v que es e a la x por du que es 2x de x. Reacomodando tenemos x cuadrada e a la x menos 2, que es constante, por la integral de x e a la x de x. Hay que resolver esta integral, y esta integral sigue teniendo dos funciones y no se puede resolver de manera directa, entonces la vamos a resolver por separado con el mismo método. Tomamos en cuenta Alpes y entonces u es x y la derivada de v es e a la x de x. Entonces la derivada de u sería de x y la integral de e a la x de x sigue siendo e a la x. Acomodamos la solución, esto es u por v, x por e a la x, menos la integral de v por du. Esta integral ya se puede resolver de manera directa y entonces obtengo x por e a la x menos e a la x. Esta solución es la solución de esta parte de la solución original, y entonces aquí vamos a sustituir el resultado que obtuvimos por fuera y obtengo como solución x cuadrada por e a la x menos 2 que multiplica a x e a la x menos e a la x más c, y lo que resta es multiplicar este menos 2 por cada término. Entonces tengo que la solución es igual a x cuadrada e a la x menos 2x e a la x más 2e a la x más c. El siguiente ejemplo dice integral de e a la x por seno de x de x. Tomamos Alpes y entonces u es e a la x y la derivada de v es seno de x de x. La derivada de u sería e a la x de x y la integral de seno de x es menos coseno de x. Entonces acomodamos la solución y esto es u por v menos la integral de v por du. Reacomodando tenemos que esto es igual a menos e a la x coseno de x más, debido al producto de menos por menos, la integral de e a la x por coseno de x. Esta integral también la tenemos que resolver por partes. La vamos a hacer por acá. Tomamos que u es e a la x y la derivada de v es coseno de x. Entonces du sería e a la x de x y v sería seno de x. Entonces la solución es u por v menos v por du. Reacomodando tenemos que la solución es e a la x seno de x menos la integral de e a la x seno de x de x. Si nos fijamos bien, esta integral es la misma que teníamos acá al principio.
Entonces ya no vamos a seguir resolviendo, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar esta solución en donde va la integral original. Entonces esto va a ser igual a menos e a la x por coseno de x más e a la x seno de x menos la integral de e a la x seno de x. Como esta integral está restando, la vamos a pasar para el otro lado de la igualdad sumando, y entonces voy a tener integral de e a la x seno de x más integral de e a la x seno de x. Eso es 2 veces la integral de e a la x seno de x. Y es igual a menos e a la x ya factorizado, que multiplica al coseno de x menos seno de x más c. Y lo que resta es pasar este 2 para el otro lado de la igualdad para obtener la solución de la integral que queríamos desde el principio. Entonces la integral de e a la x seno de x es igual a menos e a la x, que multiplica coseno de x menos seno de x sobre 2 más c. La siguiente integral dice tangente inversa de x. Entonces u va a ser tangente inversa de x, la parte de a de Alpes, y la derivada de v va a ser de x. Entonces la derivada de u va a ser 1 sobre 1 más x cuadrada por dx, y la integral de dx es x. Entonces acomodamos y tenemos u por v menos la integral de v por du. Esta integral la vamos a resolver por aparte. Aquí ya está acomodado, tenemos x por tangente inversa de x menos la integral de x sobre 1 más x cuadrada. Como les dije, se va a resolver por separado. Y esta integral no se resuelve por partes, se resuelve por sustitución. En este caso u va a ser 1 más x cuadrada y la derivada de u es 2x de x. Como yo solo necesito x de x, pasamos este 2 para el otro lado y me quedaría du sobre 2 es igual a x de x. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a 1/2 de la integral de du sobre u. Y entonces la integral es igual a 1/2 de logaritmo natural de u. Y pasando a términos de x, tengo 1/2 de logaritmo natural de 1 más x cuadrada. Entonces, esta solución la sustituimos aquí y vamos a obtener que la integral de tangente inversa de x es igual a x tangente inversa de x menos 1/2 del logaritmo natural de 1 más x cuadrada más c. Vamos a resolver los siguientes problemas de tarea. Aquí tienen los primeros 5 y les agregué otros 3.